¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en otra emisión de La Justicia a tu alcance. Este es un programa que está hecho gracias al esfuerzo de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, que en coproducción con el Honorable Tribunal de Justicia del Estado, llevan hasta sus hogares los temas más importantes de la justicia en Oaxaca. Esta noche, como cada miércoles, hablaremos de un tema muy novedoso, muy importante, de mucha actualidad, que es el de los derechos humanos y la perspectiva de género. Para que podamos entrar en materia, vamos a ver esta cápsula que preparó nuestra producción y regresamos para comenzar a hablar de este importante tema. Vamos a verla. Las instituciones de impartición de justicia en México tienen la obligación de garantizar el ejercicio pleno y sin discriminación de los derechos y libertades fundamentales y hacer efectivo el principio de igualdad, tal como lo estipulan los artículos 1 y 4 constitucionales. Asimismo, está en su deber incorporar los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano en su labor jurisdiccional, de acuerdo con la jerarquía normativa asignada por el artículo 133 constitucional. La perspectiva de género en el acceso a la justicia es una preocupación general. Existe una desproporción en las sentencias por homicidio entre hombres y mujeres. En promedio, los hombres reciben sentencias de 18.6 años por la comisión de este delito. En cambio, las mujeres llegan a recibir hasta 23 años de privación de la libertad por el mismo delito. El Poder Judicial del Estado de Oaxaca hace frente a esta desigualdad y se adhiere al pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México, el cual tiene como principal objetivo la creación de mecanismos eficientes para la prevención, atención, sanción y erradicación del acoso sexual y hostigamiento laboral. La incorporación de la aplicación en los tratados internacionales en materia de derechos humanos en la argumentación jurídica y fomentar la creación de unidades o áreas de desigualdad de género. Esta iniciativa surgió en noviembre de 2012 y Oaxaca fue la entidad 14 en suscribirla luego de estados como Guanajuato, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Yucatán, Jalisco, Tamaulipas, Hidalgo y Nuevo León. Bueno, como ven, hablar de perspectiva de género es una cuestión que reviste la mayor importancia en estos tiempos actuales, en estos tiempos en los que es muy importante ponderar valores como la igualdad, la equidad, la pluralidad, la inclusión. Y bueno, esto tiene que ver mucho con el tema del que vamos a hablar esta noche. Para esto nos acompañan tres integrantes del Tribunal Superior de Justicia que están enfocadas concretamente en el tema de género. En primer término, presento a la licenciada Sheila Sánchez López. Ella es jefa del Departamento de Igualdad de Género. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación y es para mí un honor estar aquí. Gracias. También nos acompaña, que ya había estado con nosotros, la licenciada Estefanía Altamirano Jiménez. Ella es la directora de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, y también nos acompaña la licenciada Fabiola Lagunas Piñón. Ella es la jefa del Departamento de Vinculación Institucional. Muchas gracias, un placer. Gracias, muy buenas noches. Pues bueno, y como decíamos, hablar de esto es hablar de un tema amplísimo, muy importante, muy necesario para una sociedad en desarrollo como en la que vivimos nosotros los oaxaqueños, pero para que podamos partir, aunque parezca una redundancia del principio, tenemos que preguntarnos qué es el género, cómo podríamos entender esta palabra y todo lo que implica cuando hablamos concretamente de género. Género considero que es una palabra que puede dar lugar a confusión, sobre todo porque muchas veces se confunde género con sexo.
El sexo es lo que, como nacemos, como la naturaleza, son los órganos sexuales que cada persona tiene. Y género son los estigmas sociales y culturales que poco a poco a lo largo de nuestra vida y de nuestro desarrollo empezamos a tener. Es decir, son los estereotipos a los cuales nos vemos inmersos y los calificativos que muchas veces se nos dan por ser sexualmente un hombre o una mujer. Claro, bueno, habiendo entendido este primer planteamiento, ¿qué debemos entender ahora por perspectiva de género? Ok, la perspectiva de género es un método de análisis que permite a los jueces, en este caso estamos hablando del ámbito jurisdiccional, le corresponde a las y los juzgadores analizar la situación de desigualdad con la que se enfrenta la mujer. Recordemos que la desigualdad de género está prácticamente es de manera histórica y progresiva la que se ha dado. Hay que reiterar que la sociedad, como sociedad, vamos reproduciendo estos estigmas y propiamente esta desigualdad, y por eso surge la perspectiva de género como un método de análisis para las y los juzgadores que puedan identificar la desigualdad propiamente de la víctima, si en caso de mujeres, y puedan permitir identificar esa asimetría de poder. Sobre todo yo considero que es como desnaturalizar cada uno de los conceptos o preceptos que puedan hacer que al emitir una sentencia, en el caso de las cuestiones jurisdiccionales, que estos calificativos o estereotipos que socialmente llevamos a cabo día a día no se vean repetidos en la emisión de una sentencia. Porque muchas veces por cuestiones culturales, sobre todo, estas desigualdades ya no se perciben. Entonces, la perspectiva de género es como ponernos los lentes en los cuales vamos a darnos cuenta de que existe realmente desigualdades que muchas veces por cuestiones simplemente de los estereotipos que para mí es una de las cuestiones que son más importantes en cuanto a una desigualdad entre hombres y mujeres, son los que se ven enmarcados en la emisión de sentencias. ¿Cuál pudiera ser un ejemplo de un estereotipo en este caso? Bueno, muchas veces la perspectiva de género nada más la consideramos hacia un solo género, ¿no? o a una sola de las partes, pero debemos considerar que la perspectiva en sí es una herramienta que en este caso para los justiciables puede ser factible porque no se orienta únicamente a verificar si es un hombre o una mujer el que tiene la culpa, ¿no? O encauzar las culpabilidades que comúnmente la tenemos, sino tomarlo como una herramienta de los jueces para poder ejercer de manera apropiada, en este caso, una sentencia o una resolución. Por ejemplo, un estereotipo muy marcado es que las mujeres nos dediquemos al hogar, ¿no? Al cuidado de los hijos, y a que no trabajemos, ¿no? O simplemente a que nuestro trabajo sea como en segundo plano, que los hijos y la educación sea lo primordial. Y muchas veces no es así, ya que yo creo que actualmente hay hombres que se dedican al trabajo doméstico y que cuidan ellos a los hombres, a sus hijos, y que ya las mujeres son cada vez, hay un empoderamiento más fuerte, ¿no? En los cuales ya ocupan cargos de importancia social, son ya directores de empresas, de diputadas, estas cuestiones, ¿no? Que es importante saber que también que el género no es solamente estar enfocado a ver una visión desde la perspectiva de las mujeres, sino también es abrir la oportunidad a que los hombres se vean inmersos en cuestiones que son de las dos partes, ¿no? Que no encasillemos a los hombres solamente en el trabajo como rudo o en la toma de decisiones, ¿no? Sino que también abramos a las mujeres a que nosotras podamos tomar decisiones y podamos ser responsables de un trabajo y también de la familia, y que el hombre asimismo pueda hacerlo. Claro, que creo que, como bien decía, socialmente, a veces esos estereotipos nos llevan, como decía, a pensar que la mujer es del hogar, pero también, por ejemplo, digamos en el aspecto contrario, también pudiera ser, es pregunta, cuando, por ejemplo, un hombre resulta maltratado psicológicamente o físicamente por su pareja, que lejos de brindarle ayuda, se le juzga, se le estigmatiza, es objeto de burlas. ¿También podemos entender la perspectiva de género bajo esa perspectiva, bajo esa lógica?
Claro, muchas veces, bueno, la sociedad se ha confundido a veces cuando declaran que la perspectiva de género o la igualdad de género solo defiende los derechos humanos de las mujeres. Y no es así, al contrario, la perspectiva de género es una herramienta metodológica que nos ayuda a visibilizar esas cuestiones y esa desigualdad con la que se presenta. En muchos de los casos siempre nos han dicho que los temas de la perspectiva de género es asunto de las mujeres y no. La perspectiva de género nos beneficia tanto a hombres y a mujeres para lograr ese empoderamiento. Claro, y al interior del Poder Judicial del Estado, ¿cómo se desarrolla esta función o cómo ha venido, por decirlo de alguna manera, bajando este sentido de la perspectiva de género a través de las distintas fases, por ejemplo, que tiene un proceso del orden judicial y entre los propios integrantes del tribunal para hacer más sensible el tema en la ejecución de su trabajo? Bueno, creo que parte de eso incluye mucho la política institucional que se tiene actualmente en el tribunal, ¿no? Existe la forma de empezar no solamente a capacitar, sino a sensibilizar, a promocionar entre los mismos trabajadores de la institución el hecho de lo que significa el género, lo que significa la perspectiva, lo que significa el hecho de respetar los derechos de cada una de las personas, sean hombres o sean mujeres, ¿no? Y dentro de las actividades que se desarrollan en el tribunal precisamente es eso, el vincular acciones con otras instituciones que tienen la misma política institucional, que se convierte en algún momento en una política pública. Trabajar con ello desde la promoción, la difusión, la coordinación de acciones, el enfoque de actividades desarrolladas específicamente para poder posicionar lo que es el tema en sí de género. Y también ese tema de la transversalización de las políticas públicas, ¿no? Que no nos vemos solamente como un poder aparte, sino que nos allegamos de aquellas secretarías y de aquellas instancias e instituciones hasta de la sociedad civil para poder lograr esta sensibilización, sobre todo, que yo considero que es uno de el primer paso que debemos de hacer en cuanto a la emisión de sentencias y en cuanto al acceso a la justicia, tanto de las mujeres como de los hombres, para poder empezar una concientización, ¿no? Que es saber qué es género, cuáles son las implicaciones y, como ya lo comentaba la licenciada Sheila, saber y hacer saber que no es un tema que solamente nos corresponde a las mujeres, ¿no? Sino que también es un tema de hombres y que entre más importancia se le dé, va a ser un beneficio para ambos. Claro, cuando hablamos de transversalización, lo escuchamos luego muy a menudo, ¿qué debemos entender por ese sentido de la transversalidad? Ok, es permear en todas las políticas institucionales que implementa el Poder Judicial la perspectiva de género, es decir, desde las instituciones y sus direcciones que la implementan. ¿Cómo logramos esto? A través de los procesos de formación, sensibilización. Adoptamos esa política institucional para que las o los servidores judiciales puedan estar sensibilizados en el tema, en la perspectiva de género y en todos los temas de discriminación, ya sea la desigualdad estructural y todo. Muy bien, pues como ven es un tema bastante amplio, bastante importante, porque finalmente este trabajo del que están hablando nuestras invitadas esta noche, pues tiene que ver concretamente con la manera en la que finalmente llega, si lo decimos de esa manera, el producto final, que es el acto de la justicia, a las personas y a las mujeres que, como bien lo decían, han sido socialmente e históricamente pues las más afectadas por la falta de esta perspectiva de género. Vamos a continuar hablando de este tema, es muy importante, vamos a una pausa muy breve y regresamos aquí a La Justicia a tu Alcance. No tardamos. Tribunales superiores de justicia cuentan con algún comité, comisión, dirección o unidad dedicada a la igualdad de género, entre ellos Oaxaca. 46% de las mujeres mayores de 15 años en México han sufrido violencia por parte de su pareja. El 75% de las mujeres que viven violencia no denuncia a sus agresores.
No deberían de ser un sector vulnerable para nada, al contrario, tienen la misma igualdad que los hombres. Incluso creo que como hay hombres valientes, hay muchas mujeres valientes, entonces no, tienen que tener la misma igualdad. Efectivamente, las mujeres sí somos vulnerables, pero en ciertas áreas. Pero hay áreas en que nosotros somos más, pues más fuertes y valientes que los hombres. No considero que sean vulnerables. Creo yo que todos somos iguales. Yo digo que sí. Ahora sí que la mayoría de los hombres las catalogamos como el sexo débil, ¿no? Bueno, en estos tiempos ya la mujer ya no es vulnerable porque sabe sus derechos, pero la sociedad aún la tiene marginada. Claro, bueno, toda la sociedad en general está diseñada para que las mujeres no puedan realizarse completamente. Tenemos violencia de género, las condiciones de trabajo siempre son desiguales. Sí, bueno, creo que en México somos vulnerables ante el machismo que actualmente se vive, a pesar de que estamos en el siglo XXI. Un sector vulnerable no lo creo. Yo creo que estamos a la par ya los hombres y las mujeres y podemos hacer las cosas al igual. Sí, somos un sector vulnerable. ¿Por qué? Porque no tenemos igualdad, no tenemos justicia, no ganamos lo mismo por el trabajo realizado. Pues sí, porque pues estamos en un país altamente machista, ¿no? Y no se le da su lugar. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en La Justicia a tu Alcance. Estamos hablando de derechos humanos y perspectiva de género. Es un tema, como lo hemos visto, muy importante que en la actualidad reviste mucha importancia porque aún cuando somos una sociedad que cada vez toma más conciencia de la necesidad de vernos todos como iguales, claro, evidentemente con nuestras diferencias naturales y de todo tipo, pero a la par de eso vemos también que este sigue siendo un tema muy importante, que sigue siendo un tema de gran necesidad de ser tomado y considerado y reiterado incluso, porque solamente de esa manera vamos a poder asumirlo como algo natural de nuestra propia convivencia y que a partir de eso pues tengamos en el ideal que dejar de hablar de esto porque lo podamos asumir ya como parte de nuestra propia naturaleza y de nuestra propia convivencia. Pero como estamos en el camino de poder llegar a ese fin, pues tenemos que preguntarnos, en este caso, ¿qué hacen las instituciones para alentar y para promover esta perspectiva de género en sus propias actividades? Por esa razón, estamos hablando con tres integrantes del Poder Judicial del Estado que nos están hablando de ese trabajo que se hace para poder alcanzar esa meta. Ahora bien, cuando hablamos de la perspectiva de género, ¿qué políticas públicas implementa en este caso el Poder Judicial del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, para poder promover o implantar, no sé si sea la palabra correcta, esa perspectiva de género en sus distintas actividades? Ok, recordemos que con la reforma a la Constitución Política, dentro de las obligaciones en materia de derechos humanos, que es protección, respetar, garantizar los derechos humanos, el Poder Judicial, a través de la Dirección de Derechos Humanos, ha realizado políticas institucionales. Entre ellas tenemos a la adopción, hubo una campaña de la Organización de Naciones Unidas, ONU, para poner fin a la violencia de género contra las mujeres, que se llama Únete. El Poder Judicial se unió a esa campaña y a raíz de esa campaña la Dirección de Derechos Humanos emite folletos impresos, digitales, que tengan que ver con la obligación tanto de garantizar una vida libre de violencia y todos los instrumentos jurídicos. Recordemos que la Dirección de Derechos Humanos pues también lo difunde a través de su página institucional. También nos adherimos a la campaña de la ONU, He for She, el por ellas, que tiene como fin concientizar tanto al personal, a los magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia y jueces, para que se unan a esta campaña con el tema de que también ellos pueden hacer algo para garantizarnos la igualdad de género, incluso la perspectiva de género. Hay muchas campañas que se han adherido a la Dirección de Derechos Humanos. Tenemos una, la más reciente, es Ciudades y Espacios Seguros para Mujeres y Niñas.
En lo particular, esta campaña no desacredito ninguna campaña, todas están muy buenas. En específico estas porque consecutivamente estamos viendo que incluso en los espacios públicos, como son en las calles, las mujeres y niñas enfrentamos violencias. Entonces es una de las campañas que también estamos implementando. Esta campaña va en contra del acoso sexual callejero y en espacios públicos. Que además es un tema que ha cobrado... Bueno, yo tengo la idea de que siempre ha existido, pero es un tema muy visibilizado ahora, ¿no? O sea, que hay ya como mucha conciencia sobre eso y mucha determinación de las propias mujeres por señalar esas conductas que antes yo tengo la idea de que más bien como que se las callaban, ¿no? Sobre todo es quitar esta parte de la naturalización de estas conductas, ¿no? Porque muchas veces ya se había llegado a esto de te conformabas, ¿no? No alzabas la voz en cuanto recibías un piropo, alguna cuestión que te incomodara. Muchas mujeres nos callábamos y seguíamos adelante, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que no es así, ¿no? Que el callarte no sirve, que necesitamos también hacer equipo con la sociedad, hombres y mujeres, para poder erradicar esto y sobre todo saber que no es natural, que no está bien y que debemos de protegernos nosotros como ciudadanos, ¿no? Que el hecho de que tú veas a una mujer que está siendo violentada no te exime de que tu mamá, tu hermana, tus hijas puedan verse en esta misma situación, ¿no? Y es lo que hemos intentado permear, ¿no? Sobre todo en la gente que trabaja en el Poder Judicial, para que sepan que, por ejemplo, si salen de Ciudad Judicial, puedan ellos mismos acompañar a las mujeres, o si son víctimas de alguna cuestión de acoso sexual, laboral o en espacios públicos, tengan la confianza de poder decirlo, ¿no? Y saber que no estamos solas. Abundando en eso, precisamente dentro de la política pública que se trabaja para buscar la perspectiva de género, la igualdad, es exactamente eso, permitirnos, o más bien difundirle a la mayoría de las mujeres la facilidad o la oportunidad que tienen al acceso a la justicia a través de la coordinación que pueden hacer con diferentes instancias, tanto locales como federales. En este caso, ¿no? Es la unión de esfuerzos, la unión de campañas, de programas. En este caso, la campaña Únete, con InMujeres, con la Secretaría de la Mujer, independientemente de que no sea una campaña que sea dirigida directamente por el tribunal, nosotros nos sumamos para poder realizar en sí lo que es la política pública del acceso a la justicia, y con ello coordinar acciones y desarrollar en manera conjunta, porque lo hemos notado que si nos unimos como instancias cada uno con los sectores y los puntos estratégicos que se quieren agotar, podemos llegar y hacer muchas cosas en conjunto, ¿no? En unión. Perdón, la campaña Únete es la que le llamamos el Día Naranja, que son los 25 de cada mes, que su característica es que se porte un moño naranja, porque esto es en seguimiento a la ONU, a la campaña que lanzó la ONU, que es para sancionar, erradicar la violencia de género. Y el naranja es para visibilizar esta violencia. Claro, y es que como se puede ver, pues resulta que no puede ser un esfuerzo aislado. Así es. Creo que esa es una expresión muy determinada de la transversalización de la que hablábamos ahorita. ¿De qué, o bueno, en concreto, de qué o con qué instituciones se vinculan o se coordinan en el Tribunal Superior para poder emprender este tipo de campañas? Ok, nos vinculamos primeramente a la campaña con InMujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres. También podemos invocarnos con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y con la Secretaría de la Mujer. Hay otras instancias con las que también nos vinculamos, como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es muy buen agente de este cambio y nos ha contribuido bastante también. Y otras de las instituciones, pues ya hablamos a nivel federal, es el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También el Poder Judicial forma parte del Consejo para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, compuesto por varias secretarías de gobierno del Estado, y también en el Sistema de Igualdad para Hombres y Mujeres, que está compuesto, por ejemplo, por Coparmex, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Administración, Secretaría de Finanzas, el Congreso del Estado.
y varias secretarías en donde se ve sobre todo lo que hablábamos, ¿no? Esta transversalización de las políticas públicas y el impacto que tienen tanto en la Procuración como en la Administración de Justicia, que es en lo que a nosotros nos compete. Es decir, es muy importante que lo veamos así. No solamente se trata entonces de el reflejo que pueda tener la perspectiva de género, por ejemplo, en una sentencia, sino además de eso, en la propia, no sé si sea correcto decirlo, en la propia convivencia, en la propia relación de trabajo que tienen entre los propios integrantes en este caso el Poder Judicial, el Ejecutivo yo supongo que está haciendo lo propio y el Legislativo también, como bien lo dicen, y frente al público en general. ¿Así podemos entender esto? Claro que sí, es la idea precisamente para poder llegar al tema de lo que es perspectiva de género o igualdad, en este caso, se busca desde la prevención. No nada más estamos buscando una meta final, ¿no? en la resolución. Para que podamos llegar a resoluciones con perspectiva de género, debemos trabajar desde la prevención, la educación, la formación, en todas las instancias, desde lo que sería el sector privado también, porque nos estamos abocando, no nada más manejamos coordinación interinstitucional, también manejamos lo que es la concertación social, nos unimos a ciertos sectores de la sociedad civil con que nos apoyamos para poder realizar actividades, para poder realizar acciones o unirnos en campañas de fortalecimiento y conocimiento del tema. Claro. Sobre todo porque, como lo hemos venido recalcando, no es un esfuerzo solamente del Poder Judicial, sino que permea desde el Ejecutivo, como lo habíamos visto, desde la asignación de presupuesto, ¿no? Hasta en el Legislativo, que va a poder realizar las leyes que puedan proteger los derechos de las mujeres y que en un momento dado en el cual se vean violentados, se refleje en una sentencia con perspectiva de género desde el Poder Judicial. Claro, es bien importante esto de lo que estamos hablando esta noche. Vamos a una breve pausa, no tardamos nada y volvemos aquí a La Justicia a tu alcance. El 50% de mujeres acusadas de delitos de fuero federal están en prisión por delitos relacionados con drogas. En el 91.6% de estos casos, las mujeres no portaban armas y el 98.9% no tenían antecedentes penales. Actualmente en México existen 31 centros de justicia para las mujeres. Estas son instituciones que concentran servicios especializados para ellas, así como sus hijas e hijos que han sido víctimas de violencia. No. El proceso que se lleva cuando hay un femicidio, las mujeres tienen que dar muchas vueltas, el proceso, y a veces ni se hace justicia. Normalmente así sucede porque no hay justicia en nuestro país para las mujeres. Creo que no. Creo que siempre ha habido más como justicia, o se ha visto más hacia los hombres que hacia las mujeres. Siempre a las mujeres se les ha hecho un poco menos, aunque se ha luchado porque sea equitativo. No, hay cierta vulnerabilidad para los varones que para las mujeres. Sí, creo que sí. A paso del tiempo yo creo que han cambiado mucho las leyes y ya es el mismo derecho de las mujeres como de los hombres. La cuestión de la impartición de justicia en el país pues es algo que necesitamos seguir trabajando, ¿no? Por los índices de corrupción y en el sentido, por ejemplo, de los abusos y todo a mujeres, sí, o sea, es evidente que a veces es más difícil ir a denunciar algo porque sabes que quizás no va a pasar nada y como mujer pues pasas también algunas situaciones difíciles. Sí, porque pues ahorita en el año en el que estamos, de alguna u otra forma, pues las leyes se han ido acomodando para que haya equidad en los dos géneros. No, la mayoría de veces no, a veces por ser mujeres es diferente la justicia. No imparten bien la justicia con las mujeres. Más cuando sufren alguna violación, algún maltrato, yo creo que no, porque hay gente que ni los castigan.
Seguimos en La Justicia a tu alcance. Estamos hablando de derechos humanos y perspectiva de género. Estábamos hablando, antes de irnos al corte, de la transversalidad que existe en las políticas, entendida esta transversalidad como los esfuerzos coordinados que intentan hacer las instituciones a todos los niveles. Creo que por eso se habla de transversalidad, que cruza, digamos así, tanto las jerarquías verticales como las horizontales, para tocar todos los ámbitos, en este caso de los poderes del Estado. Y bueno, hablamos concretamente de las actividades que realiza el Poder Judicial del Estado para poder difundir, hablar de esta perspectiva de género. En concreto, ¿qué actividades y acciones genera la Dirección de Derechos Humanos para fortalecer y garantizar este sentido de la equidad de género para los involucrados, en este caso, de administrar justicia y para quienes se les administra justicia? En coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han impartido cursos y un seminario que tiene que ver con la administración de justicia con perspectiva de género y sobre todo con la igualdad de los derechos de las mujeres. También tenemos, aparte de estos diplomados, sensibilizaciones que se van haciendo con la emisión de folletos y de material que los justiciables y los impartidores de justicia pueden tener acceso para saber cuáles son sus derechos y cómo también se pueden exigir. Así también tenemos un convenio con la Asociación Civil de X, Justicia para las Mujeres, en la cual se realizó un diagnóstico de la situación actual del Poder Judicial en cuanto a la perspectiva de género y la emisión de justicia con perspectiva de género, y en seguimiento a este convenio se va a impartir un curso para 40 jueces y magistrados que tiene que ver con esta impartición de justicia y la emisión de sentencias de forma práctica, ¿no? Para que los juzgadores puedan saber en una sentencia realmente dónde se encuentra la perspectiva de género y cómo lo vamos a realizar y cómo esto se ve reflejado en la realidad. Claro, la perspectiva de género también se refleja a veces en cuestiones muy sencillas, pero que a la vez resultan ser muy trascendentes. Una de esas expresiones es el lenguaje incluyente, cuando se habla de las y los, por ejemplo. ¿Por qué sí es importante este lenguaje incluyente como una forma de promover la perspectiva de género? Ok, recordemos que también hacemos la discriminación por medio del lenguaje. Nuestro lenguaje, la mayoría, es sexista. ¿A qué quiero llegar con eso? Es un lenguaje que discrimina e impone estereotipos a las mujeres. Asimismo, muchos de los lenguajes que utilizamos nosotros es discriminatorio. Lo que permite el lenguaje incluyente es visibilizar en lo escrito y en lo hablado la situación de la mujer, es decir, mencionarlas, porque si no te mencionas, obviamente que no existes, ¿no? Y la invisibilizas. Es por eso que una de las acciones que promueve la dirección es a utilizar el lenguaje incluyente tanto en las actividades diarias como en las resoluciones que emiten. Precisamente el nombre que se le da, lenguaje incluyente, ¿no? Es la idea de poder abonar a la visibilización de la otra parte del género, aquella que de manera cotidiana llegamos a utilizar el servidor público. Suprimimos un poquito el posicionamiento de una mujer, que si nosotros podemos manejar el o la servidora pública, ¿no? Los servidores públicos. Complementamos en que somos dos personas de un género diferente, pero que también estamos involucrados en un tema en específico. Se trata de manejar no nada más el hecho de la participación del hombre, que por regla general nuestra educación o nuestra forma de actuar lo maneja como un punto específico. Ahora nosotros tenemos que involucrar a la mujer y de ahí viene el lenguaje incluyente, poder posicionarla desde la forma en cómo redactamos una resolución, cómo nos manifestamos en señalarla o posicionarla y cómo hacer visible que existe tanto el hombre como la mujer. Esto es muy importante porque entre más sepamos y lo llevemos a la realidad, más va permeando nuestra conciencia, ¿no? El hecho de decir eso va también teniendo un significado que va más allá de solamente las palabras, ¿no? O solamente un texto.
es visibilizar, como lo han dicho la licenciada Fabiola y la licenciada Sheila, y lo va llevando a que nosotros tomemos conciencia de que las mujeres existen, ¿no? De que las mujeres pueden pertenecer a la vida pública y política del país, que pueden tomar decisiones y que no tienen que estar minimizadas, ¿no? Y que debe de haber un reconocimiento. Y el reconocimiento más simple y más sencillo, que pareciera más simple y más sencillo, es a través de las palabras. Claro, y es que si lo recordamos nosotros, cuando surgió, por ejemplo, la discusión hace varias décadas del voto, si hablamos en términos de política electoral, se hablaba, por ejemplo, un eslogan muy viejo era el de un hombre, un voto, ¿no? O sea, no una persona, un hombre, pues, ¿no? O cuando hablábamos en otro sentido, en un sentido a lo mejor social, histórico, de la rotonda de los hombres ilustres, como si no hubiera habido mujeres, ¿no? Sí. Es decir, creo que a eso se refiere también, ¿no? Es decir, a quitar la idea de decir hombre como sinónimo de mujer, para que podamos entenderlo como personas, ¿no? Sí, claro, ahí está la frase que dice, si no me nombras, no existo, ¿no? Es muchas luchas, un largo camino que se ha logrado para visibilizar el posicionamiento de la mujer, o sea, dentro del ámbito público y privado. O simplemente la utilización de palabras que no tengan género, ¿no? Que sean, como usted decía, personas, ¿no? ¿Por qué de estigmatizar un hombre o una mujer, ¿no? Sino hacerlo incluyente, que es la finalidad de esta utilización del lenguaje cotidiano, ¿no? Claro, y ahora bien, cuando hablamos concretamente de los que están involucrados, como decían ustedes, los justiciables, quienes están dentro de un proceso judicial, ¿cómo pueden saber que se les está juzgando con perspectiva de género? En estas cuestiones se ve realmente en la que los juzgadores pueden preponderar y sobre todo analizar las situaciones concretas en las cuales se da la comisión de los delitos, ya sea tanto víctima como victimario, ¿no? Tomar en cuenta cuál es su situación particular y si existe una desigualdad o una asimetría de poder, ¿no? Y poder, y en cuanto a una emisión de sentencia, lo que ellos deben de buscar es que exista un equilibrio, ¿no? Y buscar que los derechos sean iguales para las dos partes, no sea hombre o sea mujer, sino que se tomen como tales, ¿no? Como procesado y como víctima. Claro. Y bueno, en este aspecto, ¿cómo vincula el Poder Judicial acciones? Por ejemplo, yo veo hoy, esta noche, que ustedes traen un moño de color rosa. Por ejemplo, esa expresión, ¿qué significa y qué trascendencia tiene para la promoción de la perspectiva de género? Es un tema de sensibilización. Recordemos que en el mes de octubre es el mes de sensibilización contra la lucha del cáncer de mama. Lo que persigue el moño rosa es sensibilizar y concientizar esta enfermedad que está matando y acabando con la vida de las mujeres. Y por eso este mes de octubre la Dirección de Derechos Humanos se sumó a la campaña conjuntamente con la Secretaría de la Mujer oaxaqueña para visibilizar esta lucha y motivar también tanto a las colaboradoras judiciales a que se hagan la prueba de mastografía. Porque se han visto en estudios que desgraciadamente el acceso de la mujer a la salud es limitado. ¿Por qué? Porque muchas veces preponderan otras cuestiones y ellas mismas no se revisan, ¿no? Es por eso que tanto hombres como mujeres debemos de concientizarnos y hacernos saber que es necesaria la prevención, ¿no? Que no hay que esperar a que ya estemos enfermos para poder hacernos unos análisis, ¿no? Por eso nos sumamos a esta campaña que consideramos muy importante, ¿no? Porque las mujeres tenemos que también darnos cuenta de que el derecho a la salud y este acceso es necesario, porque somos parte de una familia, somos parte de una sociedad y que nosotras mismas nos tenemos que cuidar. Claro, hablaban, en el bloque anterior, hablaban también del moño, de la campaña del moño color naranja. ¿Nos pueden recordar a qué se refería ese moño color naranja? Sí, el lazo color naranja precisamente también es una acción de sensibilización hacia hombres y mujeres, ¿no? Igual que el moñito rosa es hacer visible
tanto a hombres para que apoyen a sus parejas, las inviten a irse a hacer las pruebas, como para mujeres, ¿no? Para que no sea necesario que alguien te invite, sino para que recuerdes que tienes que cuidarte, tienes que mejorar tú para poder estar en la familia, ¿no? Para poder apoyar. Y el moñito, el lacito naranja significa, a contrario de esto que es el cuidado personal, es el hecho de erradicar la violencia en contra de la mujer, hacer visible que tanto mujeres como hombres no vamos a permitir que haya un patrón de subordinación, ¿no? Que sea en este caso el hombre el que con el patrón de subordinación que ya tenemos como un estereotipo establecido, nos puedan golpear, nos puedan maltratar, nos puedan insultar, porque tenemos los mismos derechos que cualquier persona, ¿no? En este caso que ellos. Y es un poco también como comprometernos, ¿no? No con el uso del moño naranja, sino que con estos intentos de erradicar la violencia, ¿no? Y de visibilizarla y de hacer un esfuerzo día a día de que no caigamos en estereotipos, ni en calificativos, ni en cuestiones, tanto mujeres como hombres, que puedan permear o que se puedan ver reflejadas en violencia contra la mujer, ¿no? Hasta las mismas mujeres muchas veces cometemos también violencia contra otras mujeres. Claro, y bueno, una de las cuestiones también que hemos, que la escuchamos muy cotidianamente, y que hace un momento fuera del aire hablábamos de esto, es que decíamos que la perspectiva de género, ¿qué relación puede tener con otro término, no necesariamente de derechos humanos? O bueno, yo creo que sí, pero en materia electoral, que entiendo que no estamos hablando de eso, pero yo he escuchado muchas veces esa duda entre las pláticas a veces cotidianas, ¿qué tiene que ver con la paridad de géneros? ¿Cuál sería la diferencia entre esos dos conceptos? Ok. Recordemos que el término de paridad de género surge precisamente a raíz de todas las sentencias que viene dando la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal. El término de paridad, ¿qué se diferencia entre perspectiva de género? Para empezar, perspectiva de género, habíamos quedado claro que es un método de análisis, es ponerse los lentes para visibilizar la desigualdad o el contexto en el que se presenta las mujeres, ¿no? La diferencia entre mujeres y equilibrar esa situación. O, en su caso, acelerar para que las mujeres puedan garantizar y estar en esos derechos. De todos estos instrumentos internacionales que México se ha adherido, está la Convención para la CEDAW, conocida como la CEDAW, la Convención para todas las formas de discriminación contra la mujer, tiene un órgano. Me voy a hablar un poquito de esto para que entendamos el término de paridad. Tiene un órgano de monitoreo que se encarga de vigilar que los estados partes, entre ellos México, cumplan con las disposiciones normativas de este instrumento internacional. Entre esa hay una observación general, es la 38 emitida por el Comité de CEDAW. Habla específicamente de las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas tienen que ver con acelerar el adelanto de la mujer, y precisamente ahí lo retomo con la paridad de género. La paridad de género es promover a través de políticas institucionales para que las mujeres puedan alcanzar una movilidad, ya sea vertical o horizontal, es decir, ocupando puestos. Ojo, el tema de paridad de género siempre se ha manejado de 50-50 y que las mujeres logren puestos de mandos superiores, mandos medios. Y en el término del Tribunal Superior de Justicia, lo que se logra es que la mujer tenga este adelanto ocupando puestos de direcciones, juezas, magistradas, secretarios de estudio en cuenta. Entonces, ese es el término. Es decir, abrir la posibilidad a que las mujeres accedan a esto, ¿no? Que los puestos de poder y de decisión no se cierren solamente a los hombres, sino que también se les tome en cuenta a las mujeres, que se les capacite, que se les brinde la información, la capacitación necesaria para que nosotros podamos estar en la toma de decisiones día a día. Claro, además, y eso lo digo con mucho orgullo y con mucha satisfacción, que en la justicia a tu alcance, por mucho, hemos tenido más invitadas que invitados, ¿no? O sea, más servidoras públicas del Poder Judicial han estado aquí, porque creo que es una cuestión muy importante que cada vez cobran mayor relevancia las responsabilidades que asumen dentro de una institución tan importante como en este caso
el Poder Judicial, que es el encargado de impartir justicia a todos los oaxaqueños. Pues yo les agradezco mucho que hayan estado esta noche con nosotros. Es un tema de verdad bien importante, bien amplio. Como lo hemos dicho en todos los programas, todos y cada uno de estos programas son de la vanguardia jurídica y social para Oaxaca y para el país. Y bueno, aquí nos seguiremos viendo los miércoles a las 7 de la noche en La Justicia a tu alcance. Muchas gracias y muy buenas noches.